Bueno, invitamos a la doctora Paola Holguín. Aquí estamos y seguiremos. Paola Holguín. Muchísimas gracias a FENALCO por esta invitación y quiero empezar haciendo un reconocimiento, porque en un momento tan retador de país, lo fácil es la tibieza, lo difícil es asumir posiciones pensando no solo en la economía, sino en Colombia. En Venezuela, muchos venezolanos cuando tuvieron que escoger, muchos empresarios, plata o patria, escogieron plata y se quedaron sin plata y sin patria. FENALCO ha sido uno de los gremios más importantes para defender lo correcto, la democracia, la institucionalidad y la libertad de mercado. Gracias por su valor, doctor Cabal, y de los asociados, y por supuesto de María José. ¿Qué les vengo a proponer yo? Que pensemos más allá de lo que nos han dicho que es políticamente posible. Que pensemos en la Colombia que podemos construir para los próximos 30 o 50 años. Cuando a nosotros nos hablan del milagro de los tigres asiáticos, nos hablan de Corea del Sur, de Taiwán, ellos lo único que hicieron fue unirse en torno a un propósito superior de nación. Y eso es lo que yo les quiero invitar que hagamos hoy. Que pensemos en esa Colombia que podemos construir en el mediano y en el largo plazo. Y para eso hay que hacer muchas cosas. La primera, cambiarle el chip al Estado. Nosotros tenemos un Estado gigante y desconfiado. Desconfía del ciudadano, desconfía del empresario, y por eso es un Estado que hiperregula, que pone trabas, diría María José, que no deja camellar. Yo les vengo a proponer un Estado pequeñito, que se concentra en lo que tiene que hacer, seguridad y justicia, porque lo demás lo hace mucho mejor ustedes los privados. Un Estado que confíe y que por lo tanto no hiperregule, que deje hacer. Colombia es el quinto país del mundo más difícil para hacer negocios por la hiperregulación y el cambio en las reglas de juego. Un Estado que sea un Estado digital. Los gobiernos y los estados más digitales terminan siendo menos corruptos. Y decían ahora que teníamos que hacer otra tributaria. Yo no les vengo a decir que vamos a hacer otra tributaria. Nosotros lo que tenemos que hacer es una reforma fiscal para bajar los impuestos. Colombia es el país de la OCDE con más alta tributación empresarial. Nosotros lo que tenemos que generar es un sistema parecido al de Estonia, planito, facilito, que no asfixie con impuestos, porque mire, impuesto más alto es más evasión, más elusión, frena la economía y cae el recaudo, es economía de tienda. Lo que funciona es hacerlo sencillo, razonable, fácil, para que no haya evasión, elusión y para que la economía crezca. Tres pilares fundamentales en el gobierno. Primero, seguridad y justicia, que son un binomio inseparable. Podemos tener la mejor fuerza pública y la mejor voluntad, pero si mantenemos un nivel de impunidad del 97%, Colombia es un país donde se delinque, porque todo crimen es de costo-beneficio. Si usted es traqueto, es ladrón, es corrupto, lo que sea, y sabe que la posibilidad de ser capturado y judicializado es del 3%, no va a dejar de delinquir. Entonces, reforma la justicia, una política de seguridad integral. Lo decía el gobernador Aníbal, es que la seguridad no es de izquierda o derecha. La seguridad es un derecho humano y es un bien público que el Estado está en la obligación de garantizar. Y ese tiene que ser nuestro primer compromiso. Segundo, crecimiento económico. Los empresarios que le piden a uno seguridad física, estabilidad jurídica y certeza política. Si nosotros tenemos un Estado pequeñito, que no friega, que es un facilitador, que deja camellar, que confía en el empresario, que no le cambia las reglas de juego, vamos a tener contratos de estabilidad jurídica, vamos a darle garantías. Créanme que la economía crece y Dios nos bendijo con un país donde las cosas están dadas. Aquí no hay que pensar mucho. Tenemos agua, tierra, todos los pisos térmicos y no tenemos estaciones. El mundo necesita comida, sector agroindustrial. Es más, aquí el agro crece a pesar del campo.
Y lo vimos con la bonanza cafetera, y lo vimos con la exportación de aguacate hash, y lo estamos viendo con el crecimiento de pasifloras, pero vamos a facilitar el crecimiento del sector agropecuario. Segundo sector clave, minero energético. Aquí se acaba el 7 de agosto el radicalismo ideológico. Es inmoral que un país con riquezas mineras y de hidrocarburos siga pobre. Colombia tiene toda la posibilidad de ser una gran potencia energética. Tenemos minerales, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos agua. Y con todo respeto, se acaba la chochera con la transición energética. ¿Transitar de qué? De limpia a limpia. Nosotros lo que necesitamos es seguridad y soberanía energética. La energía más cara es la que no se tiene. Colombia, si se apaga por culpa del radicalismo de este gobierno, pierde 200.000 millones hora, que es lo que cuesta en el apagón, cada hora. Nosotros vamos a garantizar seguridad y soberanía energética, vamos a garantizar que este es un departamento de vocación y tradición minera. Hoy se puede hacer, producir conservando y conservar produciendo, y no hay que satanizar ningún sector. Hay un sector muy importante, el sector turístico, pero para todo eso necesitamos formalización. Para todo eso necesitamos conectividad, y conectividad son vías, son ríos, son aeropuertos, es todo lo que nos falta por hacer. Un país con más, eran 142.000 kilómetros de vías terciarias. Se está actualizando, tenemos 200.000, pero el 90% no está pavimentado. Tenemos problemas con 1.900 kilómetros de vías primarias sin pavimentar y 4.300 que están necesitando mantenimiento. No me deja mentir la exministra, que además va a tener que ayudar a volver a renegociar las concesiones que se fregaron por lo que está haciendo este gobierno. Y última cosa. Adelante, Paola. Una gran revolución social. Miren, ningún país supera la pobreza con subsidios. La pobreza se supera con empleo formal. La pobreza se supera con una educación que no solo piensa en cobertura, en calidad, sino en pertinencia. Hoy nuestros niños deberían estar estudiando programación de computadores, bilingüismo, habilidades blandas, inteligencia artificial, una educación para el siglo XXI, y la formalización laboral baja la presión sobre el déficit que tenemos en el sistema de salud y pensional. Paula, muchas gracias. Su turno para escoger una pregunta, un tema. A ver. Estilo de gobierno y comunicación con los colombianos. Esta está muy buena, Paula. Vea usted. Esta está muy buena. El presidente Gustavo Petro nos está clavando más o menos una alocución a la semana y habla sobre los temas divinos, humanos y a veces intergalácticos. La pregunta, candidata, es si usted le pondría límite a esas alocuciones presidenciales, y si es así, ¿cómo haría para comunicarse eficientemente, pero sin dañarle la novelita a la gente, con los ciudadanos? Perfecto. Mire, hoy Colombia padece un fenómeno que es global, no es solo nuestro. Populismo, posverdad y polarización. Eso solo se combate con verdad, con diálogo popular y con debates llenos de contenidos. No más radicalismo ideológico, sensatez, decisiones basadas en cifras y datos. No más alocuciones presidenciales. Mire, uno se dirige al país cuando hay un tema extraordinario que amerite fregarle la parrilla a los privados y ponerlos a perder plata. No puede ser un espacio para decir bobadas. La manera más fácil de comunicarse con los colombianos son, primero, vamos a volver a los consejos comunales de gobierno. Eso hasta tenía rating y eso va solo por el canal estatal y a la gente le gusta.
Eso acerca el mandatario y el gabinete al ciudadano. Siempre sirve más el Power People que el PowerPoint, porque a uno encerrado le dicen muchas mentiras. Cuando uno está en la región de cara al ciudadano, no se las pueden decir. Además, las mejores políticas públicas no las hacen los burócratas, las hace el ciudadano que ya tiene el dolor y le pensó la solución. Lo otro es, hombre, con la facilidad que hoy hay con las redes que son gratis y no son para tuitear en la madrugada en estados de Aureliano para pelear con Estados Unidos. Son para comunicarle a los colombianos los temas que son necesarios. Aquí, ¿qué vamos a recuperar? Un Estado austero, un Estado técnico, un Estado que siempre le va a dar la cara al ciudadano y le va a responder. Un Estado que va a ser un generador de unidad, no de división, no de odio. Aquí no se va a volver a bolear ninguna bandera de guerra-muerte. La única bandera que tiene la obligación de exhibir, de respetar y de promover el presidente es la amarilla, azul y roja, que es la que representa a todos los colombianos. Gracias, Paola. Jaime Alberto. Así es, y esta mañana lo decíamos y terminábamos con la bandera y el escudo colombiano como símbolo únicos de nuestra patria. Bueno, doctora Paola, usted es senadora de la República. Conoce que una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Legislativo. Son, digamos, poderes complementarios. Pero también decíamos esta mañana que esa Colombia que queremos y que hemos consultado con los empresarios quiere menos leyes, quiere menos impuestos, quiere menos regulación, quiere más libertad. En FENALCO nosotros tenemos un observatorio legislativo y regulatorio y siempre le llevamos el pulso a lo que hace el Congreso y lamentablemente el promedio es que cada día en el Congreso se radican 6 proyectos de ley, muchas veces inocuos, muchas veces absurdos y muchas veces contra el empresariado, contra los sectores económicos. ¿Cómo hacer, y si usted fuera presidente, cómo lograr una armonía para que el país sea un país más ejecutor y menos leguleyo? Así es. Primero, ayúdennos ustedes a elegir un mejor Congreso, porque a uno nadie lo salva de un bárbaro. Y cuando uno tiene un Congreso antitécnico, que es activista político, radical ideológicamente, créanme que yo he padecido la pelea en este gobierno, siendo minoría, y es bastante difícil. Nosotros necesitamos pensar, cuando hablamos de reducción del Estado, también hay que pensar en reducción del Congreso. No necesariamente más congresistas es mejor representación, 1. 2. La actividad del Congreso va muy de la mano también de lo que hace el Ejecutivo. Yo estuve casi los 8 años al lado del presidente Uribe en el Congreso y estuve el último año con el presidente Felipe Calderón en México, y yo aprendí que uno desde el Ejecutivo, cuando tiene una relación armoniosa con el Congreso, puede hacer que las cosas funcionen y que no se legisle por legislar y que no se legisle para estorbar. Pero eso también tiene que pasar por una relación de independencia mucho más legítima. Colombia no merece un Congreso que vote disuadido por prebendas, por presiones de dinero o puestos. Nosotros no podemos volver a tener presidentes del Congreso privados de la libertad y un montón de congresistas investigados porque los compraron con la plata del Fondo Nacional del Ahorro, de Gestión del Riesgo o de cualquier otra entidad. Y miren, nosotros le hemos pedido a cada sector, y ustedes que son tan juiciosos lo van a hacer. Primero, la lista de los decretos que hay que derogar o hay que modificar, porque eso lo podemos hacer el 7 de agosto, inmediatamente después de la posesión. Segundo, los proyectos de ley detonantes. ¿Qué quiere decir eso? Los que van a servirle a todos los sectores, por ejemplo, reducción del Estado, por ejemplo, la reforma fiscal para cambiar, hacer más fácil la tributación, para bajar impuestos. Candidata. Eso, un medio segundo, eso lo estamos concertando
con los sectores, y yo creo que eso va a ser definitivo. Pero vuelvo y les digo, lo más importante es elegir bien, porque a uno nadie lo salva de un bárbaro, y eso aplica para presidente y para Congreso también. Gracias, Paola. Última pregunta para la candidata Paola Holguín. Janet. Bueno, Paola, que además nos ha visitado mucho aquí el sector comercial que pertenezco, y usted habla de no una reforma tributaria, pero ahorita incluso con el panelista anterior veíamos de unas burbujas o loterías con las que ha jugado a favor este gobierno, que hace que los indicadores económicos no estén tan mal como tal vez deberían estar. ¿Cómo va a enfrentar usted esa corrección a la que le va a tocar ponerle el pecho en un eventual gobierno, como lo son la economía, todo lo que está ingresando por economía ilícita, las remesas que representan más o menos 3 o 4 puntos del Producto Interno Bruto, y el gasto público, pues obviamente esa contratación directa? ¿Cómo va a enfrentar usted esa corrección si no va a haber una reforma tributaria? Mire, con audacia el ICP, y aquí está el doctor Chacón, tiene una política a la que yo me le apunto, que es déficit cero. Uno, ¿cómo puede? Esto va a necesitar audacia, y vamos a necesitar ganar con mayorías, gobernar con mayorías, porque debe ser mamón el petrismo de expresidente. Entonces, primero, ¿cómo vamos a lograr nosotros eso? Primero hay que explicarle al colombiano que hoy hay una especie de bipolaridad económica. ¿Por qué? La economía técnicamente va mal. Hay alto endeudamiento, hay alto gasto, hay bajo recaudo y hay indisciplina fiscal. Pero el ciudadano, ¿por qué no lo está sintiendo en la calle? Porque hay consumo, porque hay 300.000 hectáreas de coca produciendo plata que compran. Hay remesas como no había nunca, una bonanza cafetera que no habíamos visto, el oro a más de 3.600 la onza, y más del 70% del oro que exporta Colombia es de ilegales. Entonces esa es la bipolaridad. El ciudadano hoy no está sintiendo, y yo no sé cómo le vamos a explicar que la economía está re mal cuando él en el bolsillo todavía no ha sentido el estregón. Pero yo siempre he dicho, el colombiano es muy inteligente, y esto es de paciencia y de explicarle. ¿Qué tenemos que hacer? Si usted reduce el tamaño del Estado, si usted genera confianza en la inversión, mire, una de las primeras cosas en las que vamos a tener que invertir en el gobierno es, antes de la posesión, una misión con la banca multilateral, con los inversionistas y con los organismos internacionales, para que vuelvan a confiar en Colombia. Colombia ha sido un buen pagador, y ellos tienen que entender que no pueden sacrificar al país por un lapsus de un gobierno irresponsable. Pero ustedes dicen, muy difícil la reducción. No, incluso sin ley uno la puede hacer. Por ejemplo, Colombia tiene 19 ministerios. Sí. Nombre 12 ministros y encárgueles de a 2 o 3 carteras. Gracias, las OPS también las puede eliminar facilito. Entonces esto es de voluntad. Y yo les digo una cosa para terminar. Ajá. Esto va a requerir algo importante. Margaret Thatcher decía, los gallos cantan y las gallinas ponen los huevos. Y Colombia, como va a quedar, lo que necesita son huevos. Y eso es muy importante que lo tengan claro. Gracias, Paola Holguín. Muchas gracias, senadora.